El síndrome Francella. ¿Por qué el síndrome Francella? Guillermo Francella en un comienzo del gobierno de Milei dijo, bueno, era el cambio que se estaba esperando, se necesitaba un cambio. ¿Y qué pasó en las últimas horas? Bueno, salió a decir abiertamente que en la Argentina no hay trabajo en el cine, en el teatro, en la ficción, etcétera, etcétera. A la UIA parece haberle pasado algo parecido, porque venía aceptando muy sumisamente todas las descalificaciones, acusaciones que el gobierno viene haciendo sobre las políticas industriales. Finalmente llegó este comunicado. ¿Por qué? Lo que cuenta es que hubo una reunión de las federaciones industriales, sobre todo las provincias del norte, y que frente a esa reunión la UIA tenía que salir a declarar o a protestar por estas situaciones. Él fue viceministro durante el gobierno de Mauricio Macri. La familia de la que viene Juan Máiquez es la típica familia judicial. Carlos Máiquez es el padre, el gran padre de familia, que además el cargo que tiene ahora no es un cargo para el que concursó. Puesto a dedo por Macri. Durante el macrismo se vio muy claramente, o sea, la persecución además a los exfuncionarios del gobierno de Cristina y de Cristina misma nace ahí, explota ahí. Reconocemos los avances logrados por el gobierno nacional en materia de equilibrio fiscal y la decisión de encarar reformas estructurales largamente postergadas. Lo que está diciendo la UIA, dice, todas las cosas que el gobierno logró ordenar nos encantan, estamos muy a favor. Pero claro, el modo en que el gobierno hizo eso es lo que genera la crisis de todas las federaciones industriales que le fueron a decir, che, digan algo porque nos estamos muriendo. Pero sin embargo la UIA dice, nos encanta lo que está haciendo el gobierno, bancamos, nos encanta la general, pero el problema es la general. Máiquez, hijo Juan Bautista, y Máiquez, padre, estuvieron a bordo del avión privado que llevó a un contingente de jueces y funcionarios a Lago Escondido, a la estancia de Joe Lewis. Había un juez que decía que yo le había mandado 3 mensajes y que él no me había contestado, porque ¿yo qué hago? Yo trabajo de periodista. Yo tenía el documento del vuelo. Estaban tratando de diseñar una estrategia para aparentar que el viaje se lo habían pagado ellos. Quiero confesarles que en QR haríamos un programa entero sobre todo lo que hay para analizar de lo que dice uno de los secretarios generales de la CGT, Jorge Sola, del gremio del seguro. Dice, no me pidan a mí que salga a tratar de hacer movilizar a la sociedad, que nosotros nos movilicemos cuando la sociedad no responde, mientras otros secretarios generales van a movilizar porque entienden qué es lo que hay que hacer. Están pensando en las bases de la representación gremial y en la calle del futuro, de lo que viene. El rol de los dirigentes no es esperar una correlación de fuerza, es formar una correlación de fuerza. Aunque no lo logre, el primer paro general a la dictadura cívico-militar se hizo en abril de 1979. ¿Qué hubiera dicho Jorge Sola en ese momento? Y no hay condiciones. Bueno, hubieron otros dirigentes que dijeron otra cosa. Fue la primera huelga general del movimiento obrero organizado contra la dictadura y significó un hito mundial de resistencia. Eran otros tiempos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dice? Muy buenas noches. Noche de jueves. Qué lindo encontrarnos acá en QR. Vamos a compartir historias hasta las 11 de la noche y arrancamos con la previa. Ya de movida para romper un poquito el hielo. ¿Qué dice Martín Granowski? ¿Cómo estamos? ¿Cómo le va usted? ¿Bien? Guido Bambini, muy buenas noches. Pablo Caruso. Carlos Heller se suma a la previa de los jueves. La mesa de previa de los jueves. ¿Todo bien? Bien. Bueno, me alegro. Bien. Una manera de decir. Bien por decir. No, muy bien, ganó Boca, jugando bárbaro, 3 goles. Para mí se destrabó. Ahí algo se destrabó. Sí. Hay que ver si confirman el próximo. Ya hablamos el otro día que tampoco había jugado mal y no se le daba, que no ligaba. Y bueno, y ahora tuvo lo que necesitaba y ligó un poquito. Y ahora es hermoso, disculpen, no, es la previa. Sí. Es hermoso cuando aparece un pibe de la nada. De 18 años. De 18 años que dice, permítanme. Cuando las papas queman. Hermoso. ¿No? Los pibes. El que más presión debería sentir es el que más suelto, ¿no? Linda metáfora para el resto de las cosas, ¿no? Aparece un inesperado que no siente tanto la presión y hace lo que tiene que hacer. Joven, tal vez. Sí, no tan inesperado. ¿No te gusta tanta la analogía? No. 2003, ¿no? Porque por ejemplo. Tampoco, no, pero digo, el chico no es tan inesperado. No. Ya hace rato que está amagando, incluso ya había un reclamo porque no lo ponían, ¿no? Claro. Sí. No es que, ¿de dónde salió este? Claro. Pero el tipo cuando le dan permiso, le dieron la oportunidad, agarra el bastón de mariscal. Sí. Muy bien. Y ya cerramos. El pase de Paredes al tercer gol de Boca. Una obra de arte. Es una cosa de jugador de selección. Sí, señor.
como otro que conozco. Se parece a los viejos pases de Sí, Riquelme. A los viejos pases de Riquelme. el otro día, ¿no? Sí. Se parece a los viejos pases de Riquelme, ¿no? Sí. Cuando Riquelme, en la época de Riquelme que jugaba parado, Sí. pero nada, no lo voy a explicar a ustedes. Escribiría Fontana Rosa. Lo que era Riquelme jugando parado. Fontana Digo, Rosa en El yo Viejo y podía el ser Árbol goleador, yo diría, soy de Racing, pero bueno. es arte, Sí. ¿no? Hay Claro. algo de artístico. Sí. Bueno, vamos a arrancar formalmente. Muchas cosas para la previa, bastante picadito. Quiero adelantarles algo de lo que vamos a hablar, porque no sé cuánto va a aparecer en la previa, seguramente se va a colar. Pero que quiero avisarles que dentro de un rato, cuando hagamos la apertura formal, vamos a hablar de Lago Escondido Servicio Completo. De algo que hoy se terminó de conformar con la jura de Maíquez, pero que es mucho más que un nombre propio. Da la sensación que hay un parteaguas, hay algo que comienza una etapa, todavía me parece no estamos dimensionando lo que significa efectivamente eso. Pero vamos a arrancar con el ministro de Economía, Luis Caputo, que en una charla, en una de sus exposiciones, dijo algo otra vez respecto de esas personas que no terminan de entender que los dólares que están afuera hay que traerlos para adentro, al sistema y a la Argentina. Escuchen. Ahorros en Argentina están en dólares y nosotros necesitamos que esos dólares vengan, o sea, se formalicen, vengan al sistema financiero para que pase esto que nosotros dijimos, para que empiece a haber crédito al sector privado. Una economía sin crédito no puede crecer. No es una casualidad que Argentina no crezca desde el 2011 y nosotros cuando llegamos a este gobierno, el crédito al sector privado representaba solo 3 puntos de producto. En este gráfico están viéndolo. En cualquier país, digamos, mediano, eso está por arriba del 30%, en un país más desarrollado arriba del 60%, en países desarrollados está arriba del 100%. Entonces, Argentina no es que no tenga, los argentinos no es que no tengan los ahorros, tienen casi 3 veces debajo del colchón lo que es la cantidad de los depósitos en pesos que hay medidos en dólares en todo el sistema financiero. 70.000 millones de dólares que hay de depósitos en pesos medidos en dólares. Hay 170.000 debajo de los colchones. Y esto, déjenme decirles, ¿por qué trato de hacer tanto énfasis? Bueno, mucho énfasis hace el ministro de Economía sobre los dólares que están afuera y que tienen que ingresar al sistema. El 99% del patrimonio de Luis Toto Caputo lo tiene afuera. Multiplicó, según la última declaración jurada, multiplicó su patrimonio en dólares por 3, en pesos por 5, pero el 99% lo tiene afuera. Dato menor, seguramente, para la charla que va a Tiene declarados 10 millones de dólares afuera. A mí me parece bastante... Declarados. Declarados nomás. Declarados, Ah, dije. está bien. No, Para el Messi la aclaré finanza eso. me parece bastante poco. Sí, obvio, por eso dije Pero puede declarados. ser. No, declarados dije yo. Carlos. ¿Qué querés que te diga? No, pero hay muchas Pero cosas. tengo una pregunta. Cuando él dice, digo, en el caso de Caputo, cuando es afuera no declarado, dice Caputo? No, es afuera Pues declarado. afuera literalmente. Es ¿Cómo afuera es el declarado. tema? No, es Porque fuera es- del sistema, digamos, Claro. es lo que está, puede Sí. estar declarado y no declarado, Bien. debe haber en caja de seguridad, es decir, yo puedo sea que está incluido lo comprar de él afuera. legalmente dólares Sí. y no tenerlo en el sistema, O fuera sea que del está sistema. incluido lo del mismo, en ese caso. Porque Y lo tiene probablemente. afuera. Una cuenta Pero él lo exterior tiene lo tiene. declarado, pero afuera. Pero afuera. Exterior. Igual él reclama lo no declarado. Dice, todo Sí, el ahorro de la Está gente, bien, ¿no? Sí. Pero empezá vos por traerlo acá para que Martín. generar crédito, que es lo que quiere. No sé, Detalles. digo yo. A ver, yo no me voy a meter en ese, yo creo que hay varias cosas, a ver, Sí. primero, una cosa que dice Caputo es cierta. El nivel del crédito del sistema financiero argentino en relación a la actividad económica, el Producto Bruto, bajísimo. Es bajo. Ahora, vos fíjate la paradoja que pasamos de un nivel bajo a que la gente está muy endeudada. Porque si lo tomamos en nivel de persona, te diría, el problema de la gente no es que no tiene crédito, sino que tiene pocos ingresos. Porque si tuviera más ingresos, que tome crédito estaría bien, porque el crédito es una forma de ahorro anticipado. Es decir, yo en vez de ahorrar todos los meses para comprarme el televisor, saco un crédito, me compro el televisor y voy devolviendo todos los meses. Sí. Ahora, cuando termino teniendo que usar el crédito para comprar comida,
y entonces no me alcanza y crece lo que tengo de cuota de crédito en relación a mis ingresos, donde además mis ingresos se me achicaron por lo que me subieron otros costos fijos, los servicios, etcétera, etcétera, lo que me va quedando disponible para vivir se me hace cada vez más chico, termina generando este fenómeno de la morosidad bancaria. Con el crédito industrial o empresario pasa lo mismo. Las empresas necesitan créditos para comprar una máquina para ampliar la producción. Pero si vos tenés el 50% de las máquinas instaladas produciendo y el otro 50% parado, no es un problema de falta de inversión para el desarrollo de la actividad, sino que no hay actividad. Entonces está mal planteado, no es cierto lo que está diciendo. Es decir, es cierto el dato, pero está mal, a mi juicio, la interpretación. O sea, es cierto el diagnóstico. Sí, no, el diagnóstico no, la interpretación del dato. La interpretación del dato. El dato está bien, está mal la interpretación. Claro. Pero lo que él reclama casi desesperadamente, el gobierno apuesta. Explíqueme por qué el gobierno apuesta a que traiga a la gente los dólares de colchón. Porque tiene un reclamo del fondo, necesita dólares para que crezcan las reservas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero te voy a dar un dato, Guido lo debe tener también. ¿Sabes cuántos dólares compraron las personas durante 2025 legales? ¿Cuántos dólares compraron para ahorro, digamos, sin fines determinados? Excluyo las compras de dólares para pagar una importación, etcétera. Compra de dólares sin fines determinados, sin fines específicos. Dame un número. 20.000 millones. 35.000 millones. ¿Sabés qué es 35.000 millones? El equivalente a todo lo que la Argentina exportó de oleaginosas y trigo sumado, creo que da eso. Sí, el principal complejo exportador argentino. El principal complejo exportador argentino. Es decir, que todo lo que se exportó... Lo que puso el agro lo compró compró la gente para ahorrar. Entonces tenés un problema gravísimo. ¿Por qué? Y dato importante. Aunque sea una obviedad, explícanos por qué. ¿Por qué? ¿Por qué la Argentina necesita tener superávit de balanza comercial? Porque tiene deuda. Si la Argentina no estuviera endeudada, no tendría ningún problema. El problema de la Argentina, la gran enfermedad, es el endeudamiento, medido en términos de lo que es el producto y demás. Entonces necesita generar superávit de balanza comercial, fiscal, etcétera, porque tiene que pagar la deuda, porque además, incluso como mínimo, tiene que generar un superávit para pagar los servicios, porque si no tiene que conseguir que le den nueva deuda, incluso para pagar los intereses de la deuda que tiene generada. Y eso los de afuera miran y quieren apoyar, porque vos viste esta cosa de los bancos que apareció y demás. Sí. Si vos lees bien, todos quieren apoyar, no es una cosa que le dicen... Bancos internacionales que están mirando... Claro, dicen, pero al mismo tiempo cuestión. tiene a los inversores y le dicen, guarda que esto se está poniendo pesado. Es como la UIA, esta declaración de la UIA de ayer, habría que analizarla párrafo por párrafo. Nosotros lo queremos apoyar, estamos desesperados para apoyarnos, déjennos que lo podamos apoyar, denos una. De mínima no nos puteen en cadena nacional. De mínima no nos puteen, pero además la UIA al final tiene a la mayoría de los sectores que la componen diciendo, che, nos está yendo mal. Porque, insisto, sí, cuando vos tenés la mitad de las máquinas paradas, no es porque las están cuidando, es porque no tienen para quién producir y dejan de producir. Claro, no hay demanda. Entonces no hay demanda. Ahora nos vamos a meter en eso puntualmente y con algunas voces ¿se entendió? De federaciones industriales que trinan. Perdón, estaba leyendo estos días. La segunda caída industrial en el mundo es la Argentina. Sí, claro. La primera es Hungría. Sí, claro, exactamente. Lo La vimos segunda ayer. es la Argentina. Claro, Sí, por eso. Claro. Tal cual. 8 puntos de caída industrial. Listo. Y además interesante en la comparativa regional, porque por ahí en sí. otras Pero regiones ¿por te qué afectan otras caída? cosas. Claro. Perdón, es el modelo que plantea el presidente, Sí, sí, lo dijo el abiertamente. domingo, lo dijo clarito. Bueno, pero es caída. Bueno, pero caída uno Sí, suena sí. a... Pues sí, que no no es una debería caída, sorprendernos. que no es le una caída está accidental. yendo, decimos. no le está yendo bien. Claro, no es una caída accidental. Decimos. No es que se tropezó. Es Un el empujón. proyecto, Te eso tira, es lo que yo digo. claro, Claro, un es el empujón. proyecto. Te tiro por la El escalera. presidente volvió a ratificar
se lo dije ayer en la radio y lo repito. Hace rato que nos lo viene diciendo. En realidad, si hay algo que hay que reconocerle a Milei, es que nos dice todo el tiempo de qué se trata y lo que va a hacer. Soy un topo infiltrado en el Estado para destruirlo de adentro. El proyecto de país es un proyecto de 3 sectores. Minería, energía y agro. Y el domingo lo dijo explícitamente, van a cerrar empresas, alguna gente se va a quedar sin trabajo, pero los beneficios que va a tener el resto van a ser mucho más grandes. Así que siempre no es un daño... hay ganadores y perdedores. Claro, no es un daño inesperado, es un modelo en proceso de instalación. Vuelvo, insisto que ahora tenemos cosas para compartir sobre esto. Vuelvo un cachito a la demanda de sacar la plata de los colchones. Sorprendió bastante esta publicidad del Banco Nación. Miren. Estoy cansado de estos dolores. Digo, dólares en la espalda. Uf, estoy en la misma y con una pesadez parezco un king size. Sí, encima vas a los bancos y te descansan. Chicos, disculpen, ¿intentaron en el Sí, te piden mis papeles, te dan vueltas como un colchón. Chicos, tranquilo, tienen que llevarlos al Banco Nación. ¿Al Banco Nación? Sí, mira, ahí tenés uno. No te dan vueltas. Vas, llevas tus dólares y... Bueno, y así, ¿a mí saben a qué me suena? Estoy pensando, publicidad que defiende un modelo o que incentiva determinada política. A mí me suena a lo de las sillas que se rompían, etcétera, etcétera. Sí, no, hay otra cosa, que a ver, eso te la puedo decir por... Salvando la distancia por especialidad. Los bancos... El Credicop me gusta más, Carlos. No, las asociaciones de bancos le están reclamando al Banco Central una mesa de trabajo para resolver todos los problemas regulatorios que hay para aceptar dólares del colchón sin que expliquen de dónde lo sacaron, porque resulta que después vos lo recibís en el banco, claro, viene la inspección del Banco Central y te hacen un sumario. O el GAFI, ¿no? Claro, o internacional. Claro. Por eso dice la publicidad, no, pero otro banco te pide, claro. Y ya lo dijo el ministro de Economía, el Nación te lo va a recibir sin preguntarte nada. Y eso es lo que esa publicidad viene a instalar, es decir, mira, los otros bancos no te dan bolilla porque te dicen que tenés que explicar de dónde lo sacaste, anda al Nación, que ahí te lo reciben y no te preguntan nada. Claro. Y esto puede estar también muy vinculado con la idea de la flexibilización de los créditos en dólares que quiere llevar adelante el equipo económico, de darle créditos, una medida macroprudencial que se puso en la salida de la convertibilidad después de la crisis del 2001. Que los bancos no pueden prestarle dólares a quienes no tienen ingresos en dólares. Exactamente, claro. Quienes no tienen ingresos en dólares. Bueno, ahí sí yo vería con alguna preocupación que se flexibilice esta norma en búsqueda de dar mayor flexibilidad en definitiva al mercado de dólares. Y pasa que otra cosa que es lateral a la economía. Es que todo eso va a funcionar bárbaro mientras no haya una devaluación. Claro. Cuando haya una devaluación, todas esas empresas se van a encontrar con crédito en dólares que se le van a convertir en impagables. Claro. Si sigue la cosa contenida y el tipo de cambio fluctuando dentro de las bandas, y ese crédito en dólares es más conveniente que un crédito en pesos, porque es más barato. Última pregunta sobre esto. Una cosa que es lateral a la economía, pero no a la política. Yo no estoy para nada en contra de la pauta oficial, alguna gente está en contra, yo nunca estuve en contra, estoy en contra de la justicia, la pauta oficial, y se puede discutir horas. Esto que vimos de Banco Nación, como lo de YPF, es la concentración de la pauta en 2 lugares. Eso es la manera de eludir el tema de la pauta que tenía que ser distribuida equitativamente en todos los medios, más allá de las simpatías. Exactamente. Este hecho es el manejo arbitrario de la pauta permite toda la arbitrariedad. Se triplicó interanualmente la publicidad. Los gastos en publicidad del Banco Nación se triplicaron en términos interanuales. No fue tanto más allá de que la cifra es exorbitante, la repasaron con Hernán, cuando uno mira en términos interanuales el crecimiento no es tanto de la pauta de YPF, el gasto en publicidad y propaganda de YPF, sí del Banco Nación. Pues evidentemente fue el canal en pero donde tal vez creció la base de arranque de Nación sea menor, porque YPF siempre hizo más publicidad que el Banco Nación. En términos nominales es absolutamente mayor la de YPF, pero en términos de crecimiento es mayor la del Banco Nación. Después hay toda una discusión interesante sobre si tenés que, desde el Estado salís a apoyar
a las voces que representan, o a la pluralidad de voces, o concentrarse en los que tienen por más. eso digo, la ley de medios establecía determinados criterios de distribución de la pauta que se supone que tendían a la pluralidad de voces. El manejo de la pauta a través de una empresa que no tienen que cumplir con eso permite la discrecionalidad que se quiera tener. Mencionó Carlos a Martín Rapalini, el titular de la Unión Industrial Argentina, que en estas horas salió bastante en distintos medios a explicar, a bajar a tierra el comunicado de la Unión Industrial Argentina, que ayer lo repasamos muy en detalle. Básicamente dice, no nos falten el respeto, la industria es la nación, básicamente aquella frase de Carlos Pellegrini, sin industria no hay nación. Pero de todas maneras estamos muy de acuerdo con el gobierno. Y esto se reprodujo en una entrevista con Eduardo Feynman. Presten atención. Celebramos mucho la macro. La macro están de acuerdo. La macro y también las reformas estructurales que está planteando el gobierno. Fuimos realmente impulsores de la reforma laboral, también de la reforma impositiva. Pero nosotros queremos un país normal. Dígame cuál es el pero. No, el pero no es pero, tenemos que pasar esta transición que es muy dura, acompañando a los sectores y teniendo en cuenta que casi toda la industria quiere ser parte de esta nueva etapa. Rapalini, entre otras cosas, preside una empresa que le aprobaron un RIGI esta semana de no sé cuántos millones de dólares para una explotación minera en Mendoza. Mendoza, Minería San Jorge. Proyecto San Jorge, perdón. Exactamente, digo, para... Pero también se había quejado, ayer lo contamos, por la caducidad de medidas antidumping respecto al porcelanato. Es decir, sí, claro. Representa una diversificación. Y su diversificación a Roca le pasa lo mismo, ¿no es cierto? Una cosa si hablamos de los caños y otra cosa. Y a Madanes Quintanilla, si me apuras también. Claro. Pero no hay pero. Es muy interesante porque Feynman, está bien, ¿cuál es el pero? No hay pero. Además, Rapalini ¿están de acuerdo con el modelo? Claro, Rapalini viene diciendo antes nos decían héroes y ahora no. Eso es lo que dice Rapalini en los últimos días. Ahora, la política no cambió y Rapalini a ponerlo en héroes el domingo el presidente. Pero Rapalini no critica además la política económica. No, sí, está diciendo lo que está pidiendo es que los llamen héroes. Pero no critica la política económica. Que no los insulte. A ver, Rapalini debe tener un problemita porque el vínculo o lo que representa en la UIA Paolo Roca es muy grande. Y entonces, no decir trátenos bien y qué sé yo cuánto, diciéndole lo que le dice el presidente a Paolo Roca, ahora, yo me imagino, don Chatarrín, medio insoportable. Me imagino que lo que dice Roca le pesa mucho, pero también le pesa lo que dicen otros sectores que tiene que representar. Miren lo que decía el titular de la Federación Industrial de la UIA, digamos, de la Unión Industrial Argentina, el representante de Tucumán. Escuchen con atención. Acá una empresa que cierra y deja 16 empleados y que no tienen dónde reinsertarse porque no hay, digamos, no es lo mismo que los 920 de Buenos Aires de FATE, es mucho más grave los 16 de Tucumán que los 920. ¿Por qué es más grave? Porque esos 16 no tienen dónde ir, ni uno. Entonces Tucumán ha perdido más de 4.000 puestos de trabajo. Tucumán en estos momentos, digamos... ¿Está hablando de los últimos 2 años? Estoy hablando de lo que está pasando hasta hoy, en estos momentos. En estos momentos han cerrado 7 textiles, hay empresas de sal que están cerrando, hay el tema plástico que están cerrando, la metal mecánica mantiene deuda importante, alguna minera, porque el tema minero en lo que es litio está parado, ahora se mueve un poco por el aumento. Referencia de Unión Industrial de la provincia de Tucumán, pero no es solamente Tucumán, los que se reunieron con Rapalini le dijeron, che, acá la cosa está bastante pesada. Miren lo que dice Walter Andriosi, que es de la Federación Industrial de Santa Fe. ¿En cantidad de empresas cerradas en estos 2 años tienen el número? Sí, nosotros hicimos un corte ahí, para ser muy específicos, tenemos 300 industrias menos en la provincia de Santa Fe que representan 8.000 empleos industriales. En estos 2 años. Estamos hablando del sector industrial solamente, ¿no? Solamente. ¿Y qué sectores afectó fundamentalmente ahí en Santa Fe? Te diría que Santa Fe, además de ser pyme, es muy heterogéneo. Y hoy
quien más, quien menos, todo tiene una afectación. Los sectores sensibles siempre son los primeros, calzado, madera, bueno, esos son los primeros, y después, digamos, hoy tenés las grandes empresas que también todas están, digamos, no en un proceso de cierre, sí, pero en un proceso de disminución de sus plantillas laborales. Bueno. Hace muchos años nosotros denunciábamos que exportábamos cuero e importábamos zapatos. Y estamos frente a la misma disyuntiva, a la misma situación. Si somos exportadores de materia prima, de primario, porque no está mal que tengamos proyectos de desarrollo de la minería. Lo que está mal es que esos proyectos sean de exportar el mineral en bruto sin industrializarlo. Si acá pusiéramos fábricas de batería de litio y fabricáramos baterías para los nuevos tipos de automotores que se están fabricando en el mundo, no estaría mal. Sería una manera de generar divisa, puesto de trabajo, claro, etcétera. Pero Estados Unidos saldría del grupo, digamos, claro, ¿no? Bueno, pero si vos lo que haces es exportar barro, porque ni siquiera lo limpian, mandan el barro y después lo hacen fue claro. El carbonato de litio. Sí, el carbonato de litio. Estamos en un problema, que es esa primarización, y entonces eso no genera puesto de trabajo. Ni en Tucumán, ni en Buenos Aires. Es discutir si es más grave los 16 de Tucumán que los 920 de FATE me parece secundario completamente, porque a ambos en realidad lo que les queda es ir a trabajar al millón de puestos de trabajo en las minas que se van a crear en la cordillera, según dijo el presidente en su discurso. Porque otros puestos de trabajo no parece que estén por crearse. Es como el 17.000% de inflación, claro, más o menos. Y además, todos los porque es devastador lo que está pasando con el comercio minorista también. Porque hablamos de la industria, pero puestos de trabajo, también todo lo que está pasando con el comercio minorista que está cerrando, va quedando gente de A2, de A3, de A5, que van quedando sin laburo, y no sé qué perspectiva tienen. Claro. Sí, los únicos que se reconvierten son vendiendo productos importados, que le pega también de lleno a la producción nacional. Sí, pero esos productos importados en general se venden de otra manera, ¿no? En general. Sí, es verdad. En general. Sí. Es decir, no necesitan comercio minorista ni comercio de barrio. No, es más el canal de internet, venta online. Más venta online. Cualquier barrio que recorras en cualquier ciudad de la cantidad de carteles de se alquila que hay es pavoroso. Es impresionante. Es pavoroso. Hoy veía en la peatonal, 4 por cuadra. En la peatonal de Lanús había 8. Claro. 8 locales. No, 8 locales abiertos en toda la peatonal. Al revés. No, eran. Claro, ya contán los abiertos. Ya contán los abiertos. Es muy impresionante. Tenés que saber contar para menos. Claro, es verdad. Necesitan menor escala. Claro. ¿no? Claro. Vamos a repasar, vinculado con esto, nosotros lo llamamos los temap del día. Ustedes se acuerdan, Santiago Caputo había instalado la idea de él, todo marcha de acuerdo al plan en sus posteos en redes. Bueno, un poco lo que dice Carlos, tan nítido y tan abierto es el modelo que se plantea, que todo esto no es un error, no es que alguien tropezó o una mala gestión de una empresa. No, es el plan. Por eso son los todo marcha, de acuerdo al plan de la jornada de estas horas. Vamos a compartir, creo que son 3 o 4. Cierra la juguetería Giro Didáctico en Comodoro y liquida todo el stock. Es interesante porque esta es la original. Después se dedicaron a las franquicias o habilitaron las franquicias, pero la tradicional es la Comodoro Rivadavia, que cerró. Industria del juguete muy impactada por la importación. Son varias cosas, ¿no? Es el consumo, es la importación, y otra cosa que agrega el dueño, porque leí la historia. Él dice, en Comodoro Rivadavia habían nacido hace 10 años 10.000 y pico de pibes en un año determinado, y ahora son 5.500. O sea, encima hay menos. La caída de la natalidad también. Claro, caída de natalidad. Sí. ¿Qué más? Con personal suspendido por 3 meses, Danubio y Canon reflejan la crisis textil. La medida afecta a toda la planta, refleja la incertidumbre laboral en Tierra del Fuego, mientras gremios advierten sobre la fragilidad del sector. ¿Qué más? Cadena Frávega, Cetrogar y Megatone ahogadas por niveles inéditos de morosidad de hasta el 70%. Es lo que dijimos antes. Esto es deuda que tiene con clientes que deben tener tarjetas propias o algo por el estilo, ¿no? Claro, financiación propia, sí. Morosidad del 70%, no sé cómo se resiste. Es lo mismo que dijo el dueño de la Anónima la semana pasada. También habló de la altísima morosidad, que tiene sistema propio de financiación y que tenía, números espantosos. Brown Menéndez. Hacia lo que
explicábamos, el problema no es la financiación, es la falta de ingresos. La falta de dinamismo de los salarios. Claro. Claro, el problema está en la dinámica del crédito, sin la falta... Claro. Que sigue perdiendo poder adquisitivo. Así es. Claro. ¿Y tenemos una más? Creo que había una más, ¿no? Sí. Cerró la histórica fábrica de retenes SCAR tras más de 50 años de producción en Córdoba, metalmecánica, barrio Pueyrredón, ciudad de Córdoba, deja una imponente estructura vacía, son esas estructuras que después se convierten en lugares abandonados, profunda incertidumbre en la zona. Acá me quedo con las fábricas que tienen tantas décadas que se convierten de alguna manera también en parte de una identidad. Y esa identidad que va cerrando también es un claro ejemplo de algo que está quebrándose, o un modelo que está yendo para otro lado, un país que va para otro lado, ¿no? Y quiero que presten atención a esto. Claro, tensión en las fábricas por despidos, los trabajadores y los sindicatos que protestan, que toman la fábrica o eventualmente se judicializan las situaciones. Miren lo que pasó en provincia de Buenos Aires con una fábrica y delegados queriendo entrar a una fábrica, y miren que aparece en el medio tratando de que no ingresen los trabajadores. Esa que está ahí, casi jugando al poliladron, ¿se acuerdan cuando jugamos, no? El patrón de la vereda. Esa es Florencia Arieto. Senadora provincial. Podrán conocerla de momentos anteriores como 678, del Frente Renovador, del PRO. Bueno, ahora es senadora provincial de la Libertad Avanza. Empezó como jefa de seguridad independiente. Jefa de seguridad independiente. Con Cantero, sí. O sea, ahí apareció por de películas, como no podrán conocer en interpretación. Bueno, miren esa escena. Lustramax es la empresa. Ahora, ¿en qué rol está? ¿Estará de abogada de Lustramax? Es muy interesante lo que pregunta acá. ¿En qué rol está Florencia Arieto? Hay una nota muy extensa del año pasado de Data Clave, pero más reciente, miren esto de la política online, donde explica cuál es el rol de Florencia Arieto. ¿Qué está haciendo Florencia Arieto acá? La política online reveló que Arieto encabeza un emprendimiento que factura a las grandes empresas, se llama Alconar la empresa, por llevar al fuero penal a los trabajadores que tomen fábricas, al tiempo que utiliza sus contactos con Patricia Bullrich para solicitar el envío de gendarmes para defenderse de la actividad sindical. El negocio de la senadora dispone de servicio de community manager, servicios jurídicos y además apoyo logístico y represivo a la gendarmería. Además de todo esto, garantiza Arieto que se haga, que se conozca, que se le dé difusión. Por este tipo de situaciones se viraliza. Bastante completo el servicio, ¿eh? Es muy completo el servicio, es como el servicio completo del Lago Escondido, vamos a hablar ahora en un rato. No sé cómo se lleva con el hecho de que sea senadora provincial, por otra parte. No siempre le sale bien, porque a veces en la justicia se falla a favor de los trabajadores, pero es un servicio que le brinda a la empresa. Claro. Que incluye escándalos para que se masifique lo que está pasando. No sabes cómo se lleva. Si eso se prueba judicialmente, es incompatible. Claro. Y lo hace porque puede también, pienso yo, ¿no? Pero es incompatible. No, por supuesto. Pero porque por eso puede, lo dijo porque bien quiere. Martín. Si eso se prueba en la justicia, es incompatible. O sea, es incompatible. Puede demorar 15 años en probarse en la justicia. Es incompatible. Y a esa altura ya no sea ni senadora pero ni nada. ¿Cómo llega la gente? Si es cierto, es incompatible. ¿Cómo llega? Si es cierto, es terrible. No, es incompatible. ¿Cómo llega la gendarmería? No, es terrible e incompatible. Sí, es las dos cosas. ¿Cómo llega la gendarmería? Si es que no lo pide eventualmente un proceso judicial, ¿cómo llega la gendarmería? ¿Porque Arieto lo pide? ¿Y eso es parte del servicio que le vende a través de la empresa Alconar? Hay que tener en cuenta con Arieto. Nunca había una cosa igual. Arieto fue una encarnizada y eufórica e insistente legisladora siempre por el tema de lo que ella llamaba los bloqueos, los boicots y todo eso, que en realidad esconde pero una también actitud, en algún momento fue muy crítica de Patricia Bullrich, ¿te acordás? Que por supuesto. Defendía a Néstor y a Cristina en 678. Pero después de eso, no hace tanto, estaba enfrentada con Patricia Bullrich. Sí. Y Arieto llegó a estar en la Correpi en algún momento incluso. Sí. ¿En la Correpi? Sí, Arieto llegó a estar en la Correpi, tal cual, hace muchos años. Es amplia. Pero bueno, camaleónica. Pero eso ahora, va girando hacia el mismo lugar, ojo, no es... Claro. No hay oscilación, No hay oscilación, tengamos en cuenta eso. Sí, es unidireccional. Es siempre unidireccional y cada vez más antisindical. Bueno, es muy fuerte. Ahora, el repaso de la destrucción, ¿no?, del tejido productivo parece que ya no... Sí. Vos dijiste lo del barrio, yo me fijé, yo no conocía este barrio, me fijé mientras hablabas
el barrio Pueyrredón de Córdoba, que vos dijiste es una identidad. Dice, conocido como barrio inglés, vecindario tradicional residencial de la zona este de Córdoba capital, destacado por fuerte identidad ferroviaria y comunidad armenia. Es decir, efectivamente, como pasó con zonas de Avellaneda en la dictadura, con la matanza, destruís un mundo con eso. Cuando vos destruís una fábrica, destruís un mundo. Perdón. Un sistema de relaciones. Y este entorno donde estamos clubes, nosotros. De todo. La cantidad de galpones cerrados. Acá dicen barracas. Barracas, claro. Tal cual. Lo mismo. Es eso. No tenés que ir muy lejos. Mañana, creo que mañana vamos a charlar con el intendente de la ciudad de Córdoba, y vamos a hablar, por supuesto, de esto. Genera mucha preocupación. Bueno, mi amigo, te sigo. ¿Qué más tenemos? Qué linda está la previa hoy, previa de jueves. Vamos a aprovecharlo a Carlos. Todavía ni nos metimos, insisto, el lago escondido, servicio completo. Ahora nos vamos a meter en eso. Vamos a aprovechar a Carlos y la experiencia como dirigente del fútbol. Miren el comunicado de River hoy. Comunicado oficial, ante la información que ha trascendido en las últimas horas, el Club Atlético River Plate desea dejar en claro ante sus socios, socias, hinchas y ante toda la comunidad del deporte su vínculo con la AFA. Básicamente dice que hay que, habla de un club de un torneo de 20 equipos, o sea, lo critica por el modelo del fútbol, pero más abajo, es muy extenso el comunicado, dice que en realidad siempre defiende un modo de funcionamiento del comité ejecutivo, que tiene que tener distintas reglas, cierta burocracia institucional, etcétera, etcétera, que eso no está ocurriendo, y vamos al último párrafo, que eso no está ocurriendo en la AFA, y dice, por este motivo, y hasta tanto no se corrijan los mecanismos antes mencionados, el club ha decidido no participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino. Esto se mete de lleno en la semana del paro, en la operación, porque no se puede describir de otra manera, aunque haya cosas para aclarar desde la AFA, el modo en que se ha instalado el tema y desde dónde se ha instalado el tema, claramente habla de una operación, de una cosa coordinada sobre las autoridades del fútbol argentino. ¿Qué ves acá, Carlos? ¿Cómo lees esto con tu experiencia? Olvídate que es River. No, es difícil. No, olvídate que es River. Pensá que es otro club. Puede ser es un club importante de fútbol argentino, pero... Yo iba a hacer una chicana primero, por eso aclaro, chicana. Tal vez es una manera de poder echarle la culpa de las futuras derrotas a la AFA, que lo trata mal con los arbitrajes. Se te sale el hincha. El hincha se antepone al analista político. ¿Qué querés que te haga? Lo aclaré y sí. Está bien. No es que se antepone. También puede ser que le cobre un penal a la mitad de la cancha. Sigo en la misma línea. Sí. Creo haber escuchado que el presidente actual de River tiene declaraciones de alineamiento libertario. Por lo tanto, es muy probable, porque vos fíjate que en ese comunicado también manifiesta, se diferencia, porque dice, nosotros defendemos las asociaciones civiles, no estamos... Sí, defiende la salud, no lo leímos, pero es importante. No, sí, no es un dato menor, porque, por ejemplo, se diferencia de Verón, que plantea directamente el tema de las sociedades anónimas deportivas. Ellos dicen, no, nosotros somos férreos defensores de lo que estamos en desacuerdo con el modelo de gestión. Sí. Es decir, queremos que cambie la conducción de la AFA, traducido de otra manera. No lo tengo, lo digo así, te lo digo a ustedes que son periodistas e investigan. A Di Carlo. Yo creo que el joven Di Carlo tiene alguna declaración no hace demasiado tiempo de apoyo público a la gestión del Yo no gobierno. Lo tengo registrado, pero vamos a buscarla a ver si encontramos. Si River tiene una tradición, tiene digo tradiciones... esto porque hay una cosa notable, es decir, el enfrentamiento del gobierno con la AFA está en un punto que si no hubiera un mundial en junio, creo que ya estaría intervenida la AFA. Y escúchame, mirá lo que están haciendo. Pero si lo dice cualquier dirigente de político, yo digo, por ahí está tribuneando un poco, está queriendo... Que lo digas vos, con la experiencia que tenés y como sabés leer la política y el fútbol... El fútbol tiene ciertos códigos propios que, por ejemplo, si una asociación nacional está... si el Estado interviene en alguna asociación nacional, todos los equipos de esa nación quedan excluidos de todos los torneos internacionales. Sí. Es decir, que la selección no podría jugar el Mundial, no podría jugar la Copa América, no podría jugar nada.
Entonces es complicado. Entonces creo que la ofensiva para hacer caer a la cúpula de la AFA tiende a manejarse por ese sendero estrecho de tratar de lograr el objetivo sin tener que dar el paso que se tendría un enorme costo político, como podría ser el de poner al fútbol argentino afuera de la competencia. ¿El nombramiento de Maíquez no lo ves como una tregua por sus vínculos con la AFA? No creo. No creo. Yo creo que lo de Maíquez tiene que ver con otra cosa. Es un dato menor en ese caso. Es un dato menor. Yo creo que ahí no hay tregua, creo que hay una cosa de que se viene jugada, el Mundial. No, digo, no hay tregua en términos del conflicto con la River AFA. Colabora con ese esmerilamiento. Claro, yo creo que sí. Lo de River, ¿qué dice? No nos digan que es por la Sociedad Anónima Deportiva, porque nosotros no estamos de acuerdo. Es decir, nosotros cuestionamos el modelo institucional, la manera en que se está gestionando. Es decir, el comité ejecutivo no está funcionando bien. ¿Cuánto pesa, perdón Martínez, cuánto pesa que un club como River no sea más parte de la reunión del comité hace mucho que no está en el comité ejecutivo, creo, bastante tiempo. No. Vos habéis dicho que Di Carlo había declaraciones libertarias cuando fue secretario, la busqué. Cuando fue secretario general de River, porque lo que es tener un periodista. Sí, periodista y buenas máquinas. Se pone a buscar. Saber buscar. Sin es una parte. Saber buscar. Es una parte. Compara la gestión del club, la de él, la de Di Carlo y Brito en aquel momento, ¿no? Con la de Milei. Y dice, 20 años imprimiendo dinero desmedidamente, habla de Milei, no del club obviamente, nos han sometido a todos a vivir con un nivel de inflación, incertidumbre y locura. Esa es la postura cómoda que no queremos el club. Felicitaciones, Martín, por la busca rápida. Carlos, porque te sonaba de algún lado. Te sonaba y sí, a mí me sonaba, pero esto no me lo acordaba así. Bueno, era nomás. Vamos a cerrar la previa con la foto del día. Sí, pero déjame decir alguna cosa. Ayer, el diario de mayor tirada de la Argentina tenía... Clarín. Sí, claro. La página 2, 3, 4 y 5 dedicada a la AFA. No, está permanente. Perdón, pero la página 2, 3, 4 y 5... No, sí, el papel. Sí, papel. La Home, digo. Yo sigo siendo... Yo recibo el diario de papel todos los días. El título principal de la Home, no sé en este momento. Sí, y vos lo abrís todos los días. No, pero escuchame, estamos hablando de... Sí, totalmente. Tener el tema de Irán, tener todo. Sí, tener todo. 2, 3, 4 y 5. AFA, Tapia, yo quiero hacer la aclaración que hacemos siempre, por lo menos que yo en términos personales hago siempre. De las cosas que se conocen, a mí me parece que amerita una investigación sobre algunas... Hay cosas para explicar. En todo algunos manejos de AFA, creo que hay cosas para explicar. Tiene alguna cosa que explicar, por ejemplo. Creo que hay cosas para explicar, el manejo de los fondos, de los derechos de la selección. Me parece que hay cosas para explicar, porque... y de Mercado Libre, ¿no? Esperá, sí, pero ¿por qué porque... Pero una cosa no quita la otra. Ahora, el hecho de que una enorme cantidad de otras agendas, creo yo, bastante más importantes que están ocurriendo en este momento, y que hace por lo menos 3 meses o 4 meses que ciertos portales, algunos medios, están 1, 2, 3, 4 en orden de importancia, claramente estamos frente a una operación política, mediática y judicial. Lo que no exime de que haya una investigación sobre qué está pasando en algunas cosas. Para mí lo que vamos a ver ahora... Pero esto es como lo que hablamos antes de los dólares. Tiene que haber un patrón universal de conducta y de tratamiento. Es decir, vos no podés estar promoviendo héroes los que evaden, héroes los que fugan, héroes los que no cumplen, ¿verdad? Y acá... vengo con la aplanadora del orden. Totalmente de acuerdo. Ahí es donde es inaceptable como criterio. Pero eso muestra la operación. Sí. Muestra la operación. Lo que no quiere decir que no haya cosas el doble patrón, la doble vara, que siempre está mal. La doble vara siempre está mal. Y confiesa, además. Y confiesa la intención. Claro. Para mí esta es la foto del día, o una de las fotos del día, si ustedes quieren. Es una foto fuerte, o imagen, está con una secuencia, pero hay una foto puntual. Es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en plena guerra contra Irán, acompañando a Israel, y Lionel Andrés Messi. En un momento, Trump
se hace la pregunta, ¿este es mejor que Pelé o no es mejor que Pelé? Bueno, una foto que por supuesto Messi protagoniza por varias razones, porque Messi es parte de la liga estadounidense, es el capitán de la selección campeona del mundo y se está por jugar el Mundial. Mundial que hay que ver cómo se desarrolla y en qué marco, por supuesto, ¿no? Y porque además el presidente de ese club es Mascanosa hijo. Es más, el Inter de Miami. El Inter de Miami, exactamente. El padre era un anticastrista furibundo, denunciado por terrorista y por narcotraficante, y en algún momento uno de los financiadores de Menem. ¿Les gusta la palabra fina? Vamos a ponerlo así. Bueno, bien. Además eso. Mauricio Pochettino, técnico argentino, es el técnico de la selección de Estados Unidos. No importa. ¿Qué ves en esta foto? Y es que el tema... No, pará, esta no, ¿eh? Esta guardamela, no sea malo. Que es la que está viendo Carlos, porque si no se va a confundir. Esta, arranquemos por esta. Para mí el problema está en el pecado original. Porque acá falta decir una cosa para ponerlo bien en términos. Esto que están haciendo sucede todos los años, en el que el equipo que gana la liga es recibido por el presidente de la nación. Por eso la pelota es rosa, la que tiene Messi entre manos, los colores del Inter de Miami. Claro. No, porque es eso, porque es digamos, casi diría un acto protocolar. Entonces, el problema está en el origen, es que Messi juegue en el Inter de Miami, porque después casi el resto son obligadas, o lo tendría que llevar a asumir una postura muy contestataria de negarse a ir a cumplir con una ceremonia protocolar. A mí me produce la misma sensación que a vos, te quiero aclarar, pero trato de ser lo más cuidadoso y prolijo que puedo. Para mí el pecado es que haya elegido el Inter de Miami cuando eligió el Inter de Miami. Porque si elegís ir a jugar al Inter de Miami es porque previamente aceptaste todas las reglas que implica jugar en el Inter de Miami. ¿Vieron cuando se habla de, alguien puede aportar una idea que nos saque por arriba del laberinto? ¿Qué tal? Carlos Heller. Muy buenas noches. Después está esta foto también, ¿no? Esta es una foto de tiempo atrás con Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia, Alejandro Sabella, técnico de la selección argentina, y Lionel Messi. Esto debe haber sido en la vuelta del Mundial del 2014. Subcampeonato. Claro. El subcampeonato. O antes de irse, 2014, puede ser antes de irse también. En el regreso. ¿El regreso es? De Micheli. A mí me alegra mucho verlo a Pipita Higuaín, jugador para mí, gran delantero, muy maltratado. A quien yo he tenido en brazos. ¿Lo tuviste en brazos? Ajá. Por tu amistad con Higuaín padre. Porque tuve una reunión con el padre cuando volvió de Francia y tenía la opción de ir a River o venir a Boca, y estuvimos todo un día en mi casa discutiendo, y River le ponía más plata y estaba él con Nancy, que falleció no hace mucho, su compañera, y el Pipita, que era un bebé. Por eso digo, se lo digo al Pipita cuando lo veo, siempre le digo que lo tuve en brazos. Gente ofendida por los comentarios sobre River anteriores, dicen, bueno, eligió el grande. Eligió el grande. El que le pagó más. El que le pagó más. Igual yo sigo siendo amigo del Pipa, tenemos una relación muy fuerte. Es tan fuerte la relación que alguna vez terminamos en una reunión Pasarela, él y yo, porque él Pasarela lo acusó al Pipa de haber ido para atrás en un partido que le ganamos 3-0, creo, por su amistad conmigo. Y terminamos en una reunión los tres, donde aclaramos todo bien y quedó todo... Tremenda historia, ¿no? Para hacer doble clic. Gran historia. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Carlos, gracias. Gracias como siempre por la invitación. Bueno, nos vamos a ir a la apertura formal del programa. Ustedes dirán, pero arrancaron a las 9 y todavía no arrancaron el programa. Tienen otras lógicas, disfrutamos mucho de este rato, muy descontracturado, para mucha información, que si no detenernos tanto tiempo nos alcanzarían las 2 horas que dura el programa, francamente. Bueno, vamos a arrancar con yo creo que es la imagen del día, más allá de lo de Messi y lo de Trump. Y la imagen del día es el juramento de Juan Bautista Maíquez como ministro de Justicia de la Nación. Yo creo que acá hay 2 juramentos que son importantes, que también es el de Santiago Viola.
1.2 del Ministerio de Justicia, decisión del gobierno de Javier Milei. ¿Por qué decimos servicio Lago Escondido y servicio completo? Porque lo que hoy ocurrió y lo que está pasando con esta decisión no tiene tanto que ver con los nombres propios, con Juan Bautista Maíquez específicamente, ni con Santiago Viola específicamente, tiene que ver con lo que representan. Y lo que representan es todo un entramado de relaciones, de vínculos, que van desde Tobillino hasta el propio Viola, Servini de Cubría, el juez Borinsky. Hoy se preguntaba a Carlos Pañi en una nota muy interesante del diario La Nación que casi que muestra toda esta trama. ¿Será candidato a juez de la Corte el juez Borinsky? Bueno, veremos. Acá hay algo que está ocurriendo y que me parece no estamos dimensionando lo que efectivamente significa. ¿Por qué? Porque toda esta trama, insisto, que es una trama de nombres propios que conforman un sistema. Muy colectivista el asunto, ¿no? Y es una trama de nombres propios que garantiza cierta influencia en el modo de funcionar del Poder Judicial. Por lo menos la potencialidad. Es decir, lo que ya ha ocurrido, los roles que ya han tenido en algún tiempo y lo que puede llegar a ocurrir en este contexto. ¿Por qué es importante el contexto? Porque todavía hay que nombrar 2 jueces de la Corte para completar los 5, porque hay más de 200 cargos de jueces que tienen que ser nombrados, porque hay un procurador general, el jefe de todos los fiscales, digamos, que es interino, que es Casal, y porque el gobierno parece haber acumulado cierta correlación de fuerza en el Senado que le permitiría avanzar en ese sentido. ¿Y con quién estaría dispuesto a hacerlo? ¿Con quién lo va a negociar? Con todo lo que este esquema que representa a Juan Bautista Maíquez y toda esa familia judicial casta pura, le podría garantizar. Y eso implica una influencia en el Poder Judicial en tiempos en que la política se dirime, muy buena parte de la política se dirime en el Poder Judicial. Lo que suele llamarse la judicialización de la política, que inclina la cancha de una manera a veces irreversible en causas muy sensibles para el poder real, para algunos gobiernos, porque sabe dejar fuera de cancha algunos nombres propios muy importantes en la historia política de la Argentina. En algún momento se le denominaba lofer a esto. Yo no quiero decir lofer porque a veces me da la sensación que si decimos lofer se ha vuelto algo muy cliché, o se ha vuelto un lugar común y está muy vinculado a la defensa de un sector de la política argentina que sufrió, yo estoy convencido de eso, que sufrió el manejo de un poder judicial que se metió directamente a condicionar la vida democrática en la Argentina. La mayor expresión de esto, a mi modesto modo de ver, tiene que ver con el encarcelamiento de Cristina Fernández de Kirchner. No porque Cristina Fernández de Kirchner no merezca ser investigada, juzgada, si es que efectivamente hay elementos para hacerlo. Porque constitucionalistas de todo pelaje no se han cansado de decir que los derechos y garantías de Cristina Fernández de Kirchner en el proceso que la llevó a la prisión no fueron respetados. Y que no hubo una valoración de la prueba como correspondía. No nos vamos a meter ahora en ese sentido. Lo que quiero decir es la judicialización de la política en la Argentina y en muy buena parte de la región condicionó la vida democrática o viene condicionando la vida democrática de una manera escandalosa. De una manera en que vale la pena preguntarse cuánto queda de democracia por estos parajes. Lo que acaba de hacer el gobierno de Javier Milei, leyendo muy bien el contexto, sacándose de encima a un Cuño Libarona que no juega este partido o no lo entiende de la manera que hay que entenderlo, es efectivamente haber comprado de alguna manera una capacidad de incidencia sobre la judicialización de la política muy eficaz. Es muy interesante la nota de Carlos Pañi. No sé si tenemos el título, no viene al caso, la nota de Carlos Pañi de hoy en el diario La Nación, porque Carlos Pañi, ahí está la nota, los pasadizos secretos detrás del recambio de justicia. Carlos Pañi hace algo sumamente interesante, le vemos la hilacha, porque a Carlos Pañi siempre le interesa mucho todas las tramas que hay por detrás
del Poder Judicial y su relación con el poder económico y con la política. Pero es muy selectiva las cosas que efectivamente cuenta. Él da cuenta en esta nota, les recomiendo leerla, da cuenta de toda la trama de alcance, de los dice Pañi, de los 360 grados que giran los vínculos de Juan Bautista Máiquez, diciendo tiene vinculación con Tobillino y Tapia respecto del caso AFA. De hecho, lo que sostiene es que habría Máiquez logrado que Tobillino le dijera al gobierno quién es el responsable de los audios de Españolo. Lo menciona Franco Bindi, pareja de Marcela Pagano. Pero a partir de eso recorre todo el espinel de vínculos de Juan Bautista Máiquez y de Viola, de Santiago Viola, a través de la causa AFA y de algunas causas que efectivamente tuvo Viola, muy importantes, entre ellas haber plantado testigos falsos para generar una idea de que Casanelo tenía vínculos con Cristina Fernández de Kirchner cuando era presidenta y que se estaba metiendo en una causa llamada la Ruta del Dinero K. Hablaba de doble vara recién Carlos Heller. Se armó un escándalo sobre este tema, después resulta que eso no había ocurrido y eran falsos los testigos. Después terminaron corriéndolo de responsabilidad al propio Viola por injerencia de un montón de contactos que le proveyó Máiquez. Pero recuerdan ustedes que a Cristina Fernández de Kirchner la juzga todo un tribunal que jugaba la pelota con Macri, que lo iba a visitar Olivos, que jugaba al pádel, etcétera, etcétera. Sobre eso casi no se dijo nada. Por eso lo de la doble vara. Porque es un esquema y es un aparato de injerencia en el Poder Judicial que no patea para los mismos lugares siempre. Aunque habría que preguntarse por qué el gobierno de Alberto Fernández no logró ocupar determinados lugares del Poder Judicial, porque los lugares se ocupan. Porque la pragmática del poder también tiene estas cosas. Ahora, lo interesante es que Carlos Pañi no hace este recorrido de toda la trama contradictoria en términos políticos de Juan Bautista Máiquez. Lo hace a través del caso AFA, pero no a través del caso que lo pinta de cuerpo entero a Juan Bautista Máiquez, que es el caso Lago Escondido. Miren, la causa Lago Escondido, hablada y explicada con profundidad, de manera exhaustiva, no la van a encontrar en casi ningún medio de comunicación. Son muy pocos los colegas que se han dedicado de punta a punta a sostener este tema. Yo voy a nombrar a 3. Estoy siendo injusto con otros colegas. Pero hablo de Ari Lijalad, que trabaja en el Destape. Hablo de Reinaldo 7K en Radio Con Voz, que permanentemente, cuando esto no está en cartel, todo el tiempo decía, che, pero ¿cómo podemos hablar de Poder Judicial sin hablar de lo que significó el Lago Escondido? E Irina Hauser, nuestra compañera, a quien en los chats de los huemules que integraba Carlos Máiquez, padre de Juan Bautista Máiquez, y el propio Juan Bautista Máiquez, la denigraron, la insultaron porque Irina estaba ejerciendo el periodismo. Estaba consultando y preguntando qué era lo que había pasado o cuál era su versión respecto del caso Lago Escondido. ¿Qué fue el Lago Escondido? Hay que insistir una y otra vez. Fue un grupo de jueces muy importantes de Comodoro Pi, de fiscales, de funcionarios, donde estaba el propio Juan Bautista Máiquez, que era fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, cargo del que tomó licencia ahora para asumir como ministro de Justicia. Pero también estaba Marcelo de Alessandro, también un funcionario muy importante de Justicia y Seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. También el poder económico. Rendo, por ejemplo, del grupo Clarín, no era el único. Exespías. El grupo Clarín pagando el viaje al Lago Escondido a la estancia de Joe Lewis. Es decir, que ahí tenés, insisto, poder judicial, funcionarios y poder económico. El delito que configuraría todo eso era dádivas y se comprobó a partir de un manifiesto de un vuelo en el que fueron todos juntos de San Fernando hasta el aeropuerto de Bariloche, con imágenes mostrando cómo los funcionarios empresarios del diario Clarín lo recibían, esta imagen, lo recibían en el aeropuerto. Por el modo en que se llegó a ese manifiesto, después terminó oficiando la historia del fruto del árbol envenenado. Es decir, como la muestra original o la prueba original no había recorrido los canales formales, se terminó la causa, se cerró la causa. Pero en medio de todo eso, aparecieron algunos chats de Telegram, de la mensajería Telegram, de este grupo de los huemules, con cada uno de estos involucrados, en donde estaban cometiendo otro delito, que era el delito de encubrimiento.
encubrir el hecho de que efectivamente había sido el Grupo Clarín el que le bancó el viaje. Imagínense, algo de esas características algún vuelto tiene, o genera sospecha de todas las causas en las que podría involucrar al Grupo Clarín y cómo fallarían estos jueces y estos fiscales, etcétera, etcétera. No hay que explicarlo, bastante sentido común, pero parece que en la Argentina sí. Y en ese grupo aparecen 2 audios de Juan Bautista Maíquez, que seguramente habrá escuchado la audiencia de QR, pero que tenemos que mostrarlo una y otra vez, porque es increíble que con estos antecedentes esta persona sea ministra de Justicia con capacidad de ubicar una enorme cantidad de piezas en el tablero del Poder Judicial. Arranquemos con la facturita. Se estaban tratando de poner de acuerdo para generar facturas truchas que demuestren, eventualmente, si la causa prosperaba, que ellos se habían pagado todos los costos del viaje. Escuchen. Víctimas de un espionaje ilegal. Más allá de eso, y para tener guardado abajo del colchón, eventualmente, si en algún momento los jueces sobre todo lo necesitan para algo en el Consejo, podríamos averiguar el tema de una facturita ahí en la escondida. Yo no creo que sea necesario usarla en ningún momento, pero por la duda, para tenerlo. Hablando de los dólares en los colchones, una facturita bajo el colchón. Pienso en la propaganda del Banco Nación, cómo estará ese colchón, ¿no? Cómo tendrá la columna de sostener ese peso, eventualmente. Una facturita, hagamos una facturita, eventualmente. ¿Por qué dice eventualmente si lo llegamos a necesitar? Porque está muy confiado que efectivamente el Poder Judicial, su propia familia, la casta a la que él pertenece, los iba a salvar de la situación. Tenían un problema, que en principio la investigación estaba siendo llevada adelante en el Fuero Federal de Bariloche. Y ahí había una fiscal con la que eventualmente había que hablar. ¿Para qué? O para que cierre la causa o para que la traslade a Comodoro Pi, para que venga a casa. Y esto también lo expresaba de esta manera el actual ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Maíquez, a sus amigos del Grupo Huemules, a todos esos jueces, fiscales, funcionarios, parte del poder económico y también un ex espía. Miren. Muchachos, les cuento, la fiscal federal de Bariloche, buena predisposición, ofreció mandar la causa a Pi o en su defecto a pedir o que aportemos nosotros o ella pedir a la empresa las facturas del vuelo y eventualmente del hospedaje con los que salieron los denunciados, digamos, sin Jorge y sin Pablo, y en base a eso cerrarla. Si todos están de acuerdo, avanzo en alguna de estas opciones. Es extraordinario, porque primero ya habían organizado lo de las facturas. Teniendo las facturas, hablan con la fiscal y la fiscal dijo, o lo paso a Comodoro Pi, yo ya hablé con ella, o lo pasa a Comodoro Pi y lo resolvemos nosotros, o nuestros amigos, o eventualmente nos pide la factura. La factura que estaban poniéndose de acuerdo, facturas truchas, las que estaban abajo del colchón, las facturitas. Nos pide la factura, nosotros la ponemos, se acabó. Acá no aparece el delito de dádivas. Claro, era dádivas más encubrimiento. Este es el ministro de Justicia de la Nación. Yo, con una mano en el corazón, volvemos a lo de la doble vara. Si esto lo hacía un funcionario judicial de otro tipo, en otro gobierno vinculado con otros espacios de la política, esto hace estallar por los aires a todo Comodoro Pi. Y con la misma mano en el corazón, si lo hablamos con pibes y pibas en edad de primaria y les contamos esta situación, esos pibes y estas pibas dirían, esto es una barbaridad, de ninguna manera puede ser ministro de Justicia una persona así. El problema no es Maíquez. El problema es esa trama a la que pertenece Maíquez. Esa trama, ese lago escondido servicio completo, ese all-in, all inclusive, es lo que efectivamente ahora el gobierno de Javier Milei tiene en su poder para poder llevar adelante lo que signifique que el Poder Judicial se meta en la política y condicione la vida democrática. A saber, nombramientos de jueces, más de 200 que están vacantes, jueces de la Corte Suprema, procurador general. Maíquez se puede ir mañana, pero si logran esto, Milei se puede ir mañana, pero si logran esto van a dejar condicionado el Poder Judicial, uno de los poderes del Estado, van a dejarlo condicionado para las cuestiones que vengan. Y ustedes saben cómo es esto.
es el poder económico que tiene estos resortes para salir airoso y siempre en relación a un modelo de país, no a cualquiera. Nombramiento de jueces, orientar causas que ya existen, que comprometan efectivamente a actuales funcionarios, no tengo ni que mencionárselas, y eventualmente algo que Maíque ya hizo, y que todo el mundo sabe que Maíque ya hizo, cuando fue viceministro de Justicia de Garabano durante el gobierno de Macri, que es armar causas judiciales a la carta para condicionar la representación política o sindical de todos aquellos que van en contra del modelo que está defendiendo. De esto se trata. Es así de grave. Es así de porno. Y es la razón, probablemente es uno de los pilares de por qué hoy podemos decir que la democracia en la República Argentina y en buena parte donde estas cosas pasan, piensa en Brasil, Lula, es lo mismo. Ecuador. Esto es uno de los condicionantes, si no el más, de los más importantes que tiene la vida democrática en nuestros países. Quiero insistir con algo más. Esto que acabamos de hacer, dicho así como lo decimos, seguramente hay quien lo dice mejor, hay quien lo dice peor, pero sé que ustedes están valorando la intención y se entiende perfecto el punto. Esto no lo van a escuchar en todos lados. Mejor, lo van a escuchar en muy pocos lados. Y corrámonos, yo me corro en lo personal, no he seguido estos temas con tanta asiduidad y celosía. Lo fui aprendiendo de mis colegas, de los colegas que muy valientemente y comiéndose operaciones y causas judiciales vienen sosteniendo esta causa, la causa Lago Escondido, desde su inicio. Y los voy a volver a mencionar. Ari Lijalad, Reinaldo Sietecase, Irina Hauser. Me estoy quedando corto, estoy siendo injusto con muchos otros colegas, pero para que entiendan que son contados con los dedos de la mano. Y muchas veces no por complicidad, muchas veces por presiones, muchas veces por temor. Hay dueños de medios que tienen causas en la justicia, que están en el candelero, que ya fueron presos y podrían volver impresos si efectivamente se meten con la gente equivocada. Otros tienen algunos negocios que quieren cuidar. Y otros están de acuerdo con la matriz ideológica que defiende este tipo de armados. Esto es lo que está pasando en este momento en la Argentina y se consolida como parte de un hacer del gobierno. Está a disposición del gobierno. Todo este esquema, toda esta trama de relaciones, toda esta vecindad, toda esta casta, la familia judicial. Es muy grave, de las cosas más graves que nos están ocurriendo, porque podría volver permanente la desigualdad que provoca el modelo. Arrancamos QR y lo hacemos como siempre con las voces del día. Agradecer al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, escribió un post saludando lo que es esta agenda de trabajo. Estamos en una época en donde el servilismo, el entreguismo llega a límites inauditos y la polarización y la falta de respeto por todo, por el derecho internacional, la soberanía de otros países. Que el camino es este, porque los resultados están a la vista, porque estuvimos a nada de ser Venezuela. El aumento que nos están dando son 5.000 pesos. Queremos un salario digno para ellos, no llegan a fin de mes. Tuvimos que resguardar a los chicos, acá hay niños con síndrome de Down, pibes en silla de ruedas, ciegos. Que los que trabajamos podamos cobrar. Hay gente que no cobró, que no va a cobrar. Que se hagan cumplido las leyes, ¿no? Como tiene que ser, como manda. Viendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Se llega a fin de mes, no llega nadie a fin de mes. Acuérdense del fondo de incentivo docente. La Nación lo sacó. Pasa un deterioro del piso de ciudadanía. En la medida que la motosierra ya pasó por el sistema previsional, por la obra pública, ahora va sobre provincias y municipios. Son los que aseguran el piso de ciudadanía. Que están cerrando todos los negocios. No hay plata, no hay trabajo. El gobierno nos está fundiendo. El bar se llena, viene todo el tiempo gente. Uno lo ve de afuera y dice, esto es un éxito rotundo. Apenas pagamos los sueldos y las cuentas. Nada nuevo. Lo único nuevo por ahí es el peinado, por ahí son los insultos, pero las políticas son las más viejas. Son economías que no tienen ¿qué? Industria. No tienen
tienen industria. Paraguay, Uruguay y Chile. No tienen industria. Mirá vos, esos son los países que vos... Porque era Perú, que tampoco tenía industria. Sí. Entonces vos decís, ¿reconversión qué? No, vaciamiento. Carne no como ya. Pero no porque sea vegano o vegetariano, porque no la puedo comprar. Antiguamente, si llegaba el día viernes y vos veías en cada rinconcito había humo los días viernes. Dejó de haber humo, ¿viste? Estoy muy de acuerdo en ampliar las fronteras y hacer un gran frente, una gran alternativa. Y la ley es el límite. El agua es de Mendoza, loco. Sin ningún lugar a dudas. No todo en la vida es privatizar, ¿no? Martín Granoski, en un ratito, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de por qué Trump despidió a la ministra de Seguridad Nacional, que es la encargada del ICE, la fuerza de choque que mató a la gente en Minnesota. Ella había justificado los 2 asesinatos en su momento provocados por ICE. Y vamos a actualizar todos los datos de lo que está pasando con los bombardeos a Irán por un lado y con los bombardeos de Israel en el sur del Líbano por otro. Guido Bambini, en un ratito. Vamos a ver, digamos, a hablar de que Wall Street parece que no la ve. Wall Street no la ve. Wall Street no la ve y vamos a hablar de los 5 informes de diferentes bancos internacionales y fondos de inversión internacionales que tienen ciertos resguardos sobre el plan financiero del gobierno. Los saludo a Rodolfo Tailade, diputado nacional de Fuerza Patria. Vamos a hablar un poco más de un tema que, insisto, se habla en muy pocos lugares, del modo en que lo puede hacer Rodolfo Tailade, y lo presentamos recién en la apertura del programa, al nombramiento de 1 y 2 en el Ministerio de Justicia, Juan Bautista Maíquez y Santiago Viola. Rodolfo, ¿cómo te va? Pablo Caruso y Todo QR, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo les va? Bien. Buenas noches. Estuvimos repasando y la audiencia de QR conoce de alguna manera el currículum o el prontuario, como vos quieras, tanto de Maíquez como de Viola. Por eso, y más allá de las cosas que vos quieras, por supuesto, expresar y subrayar, yo quiero preguntarte qué significa en realidad el movimiento que hoy se consolidó con la jura de Maíquez al frente del Ministerio de Justicia en la Argentina, Rodolfo. Yo creo que es, a ver, el asunto de fondo es que Karina Milei toma, por un lado, el control total del Ministerio de Justicia y lo delega en la corporación judicial y concretamente en la mafia judicial de Comodoro Pi más la Corte. Es decir, está delegando la política judicial en manos de los responsables de que la justicia sea un chiquero. Ese es el fondo de la cuestión. Acá hubo un acuerdo. Comodoro Pi pone a sus hombres en el Ministerio de Justicia y va a avanzar en una agenda que le interesa primero a ellos, además de la agenda que va a exigir el gobierno, que tiene que ver con profundizar la persecución judicial, sobre todo contra Cristina, su familia y bueno, y su entorno político, los compañeros que siempre están al lado de ella. Bueno, van a profundizar la persecución judicial y además van a garantizar la impunidad del presidente y de su hermana en las causas que ya están abiertas y que seguramente van a abrirse en el futuro. Es decir, se acordó con lo peor de la democracia, que es esta mafia que capturó el Poder Judicial y que, bueno, hoy el presidente ha decidido aliarse y delegarle el mando en ese ámbito. Rodolfo, ¿cómo funciona efectivamente eso que conceptualmente quizá lo podemos entender, pero a veces tenemos que imaginarnos escenas, modalidades? ¿Cómo funciona efectivamente esa trama de vínculos que conforman eso que vos denominás la casta o la mafia judicial? A ver, son tipos que tienen mucho poder, que ocupan cargos vitalicios y que básicamente se dedican todo el día a hacer política, a hacer este tipo de rosca,
hablando con los operadores de turno. El gobierno estuvo 2 años sin tener claro qué quería hacer en la justicia. Y por eso hubo tantos tironeos, hubo, bueno, puedo hablar un rato largo de las presiones que recibió, digamos, la gestión de Puño Libarón a Merio para que no implementaran el código procesal, el acusatorio en Comodoro Pi. Entonces, a ver, ¿cómo funciona? Son tipos que hablan en un grupo bastante reducido, donde están ellos, donde están los operadores, como Maíquez, como Viola. Estos dos no tienen poder propio, son operadores. Han sabido construir, por supuesto, una amplia red de contactos que viene desde hace muchos años y que se ha consolidado claramente durante el macrismo y ya, digamos, manejan absolutamente todo. Decíamos, Rodolfo, quizá en el esquema que se vio, después finalmente las investigaciones fueron para otro lado, pero en el esquema que se vio en todo el asunto Lago Escondido, ahí se ve un modo de funcionamiento y una operatoria e incluso grupos de diferentes lugares representados en ese grupo que se llama los huemules. ¿Algo así? ¿A eso te referís? Claro, exactamente. Eso fue un ejemplo claro de cómo se operativizan estas cuestiones, digamos, ¿no? Claro. Las decisiones se toman en otros ámbitos. Los jueces acá no participan de las decisiones. La mafia de Comodoro Pi, la casación y toda esa runfla, digamos, las decisiones se toman en el poder real, en la EA, en AmCham, en la embajada, en las instituciones de la comunidad judía en Nueva York, en el caso por ejemplo, del ministro designado, y después se instrumentan de determinadas maneras. En el caso, por ejemplo, de Lago Escondido, mostró cómo los 2 principales ejecutivos de Clarín se llevaban a 4 o 5 jueces y al procurador de la Ciudad de Buenos Aires a un lugar exclusivo, y ahí, por supuesto, habrán hablado de coyuntura política, habrán bajado línea, y a su vez esa gente derrama en un sector importante del Poder Judicial. No sé si todo, pero si no es todo, bueno, la otra parte se la vuelven a llevar a Lago Escondido. En ese sentido, los chats filtrados en su momento son la verdad que son hermosos de volver a leer y ver en todo su esplendor la impunidad y cómo efectivamente funcionan estas cosas. Rodolfo, hay un contexto también, ¿no? Hay 2 ministros de la Corte por nombrar, el gobierno coquetea o hace gala de la posibilidad de tener 2 tercios en el Senado, veremos esa negociación que implica y que lleva. Hay más de 200 jueces por nombrar, hay un procurador interino. ¿Acá no hay también una deficiencia de otros gobiernos de signo antagónico que no supieron ocupar los lugares que en todo ejercicio de la política hay que hacer? ¿Qué valoración tenés de eso? ¿Qué pasó ahí? Bueno, son diferentes situaciones, pero sí, efectivamente, a ver, para ir concretamente al punto que vos planteás, en el gobierno de Alberto Fernández no hubo ni siquiera un intento de proponer a alguien para la Corte, y el intento de un supuesto intento, no me acuerdo ahora ya si entró efectivamente un pliego de Daniel Rafecas para ser procurador general de la Nación. No me acuerdo si entró el pliego o no, pero lo cierto es que era un candidato de Alberto que lo hizo público, creo que lo convocó. Bueno, ahí, por supuesto que hubo un déficit, pero básicamente fue un déficit de comunicación, un déficit político, de funcionamiento interno de nuestra fuerza. Porque un cargo de esos, con la experiencia que tiene el peronismo, desde ese lugar, como van a hacer ellos, vos tenés que pensar en una persona que esté absolutamente alejada de cualquier tentación autoritaria, de chuparle las medias al poder de turno, y se tiene que pensar bien. No digo que este sea el caso o que no sea el caso de Rafecas. Ahora,
más allá de que sea una decisión o una facultad del presidente, lo cierto es que claramente ese gobierno era un gran acuerdo político dentro del peronismo y no se podía proponer una figura de esas sin, digamos, tener un consenso, sin tener acuerdos mínimos respecto de qué es lo que buscamos para una persona que, entre otras cosas, va a tener a cargo en la política criminal. Y estamos viendo ahora dónde apunta la política criminal del gobierno de Milei, ¿no? A meter preso a gente, chicos de 14 años. Entonces, claramente fue un error. Ahora, yo creo que estos son los fundamentos, o la explicación que yo veo, ¿no? Faltó claramente eso. Rodolfo, lo último, ¿qué etapa crees que comienza hoy en la Argentina con esto? Mirá, yo creo que el cambio en la política judicial del gobierno es consecuencia de un análisis de lo que van a ser los próximos 2 años en materia económica y social. Es decir, vienen años de recesión y de represión. Y el gobierno no puede tener distracciones en el Poder Judicial respecto de las dos cuestiones, ¿no? Toda la lucha de trabajadores, del pueblo organizado, a través de activismo judicial que se va a dar seguramente por cualquier decisión, ya está plagado, ¿no? Pero lo que se viene es mucho peor, con lo cual eso se va a profundizar, además de sin fin de cuestiones vinculadas a los programas económicos y la intervención de jueces. Y por otro lado, la represión, también quieren tener tranquilidad en Comodoro Pi, en donde se tienen que juzgar a los funcionarios del gobierno nacional por crímenes o delitos que seguramente van a haber, y muchos. Entonces hay que poner frente a este escenario, hay que poner en el Ministerio de Justicia a gente propia de la estructura que te va a garantizar eso. Entonces ponen a estos dos que son de Comodoro Pi y bueno, van a tener ese objetivo. Además que también, por supuesto, van a tener poder real, cosa que no tuvo Cuño Libarona, cosa que no tuvo Amelio y cosa que no tuvo Santiago Caputo. En definitiva, al final Santiago Caputo manejaba el Ministerio de Justicia a través de Sebastián Amelio, pero no logró mandar una sola terna de 200 y pico que tienen amontonadas ahí. ¿Por qué no la logró mandar? Bueno, ahora me doy cuenta. No era que no se ponían de acuerdo, era que Karina no quería. Karina va a querer mandar los que ella quiere, no los que quería mandar Santiago Caputo, los que se trataban de definir en otro lugar. Cuestión que ahora sí va a ser así, con lo cual seguramente van a empezar a salir ese tipo de ternas que están tan atrasadas al Senado. Rodolfo, gracias como siempre, un gran abrazo. Bueno, un abrazo, chicos, chau. Rodolfo Tailade, diputado nacional de Fuerza Patria. Nos vamos a ir a una pausa. Cuando volvamos, reportes de la guerra con Martín Granowski. ¿Qué están mirando sobre el modelo económico argentino los bancos internacionales, sobre el plan económico de Luis Caputo? Y QR pone pies en la tierra. Nos vamos a ir a Catamarca a un conflicto docente que está generándole algunas preguntas al gobernador Jalil. Ya venimos. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Siempre hay algo detrás que ayuda a que las cosas sucedan. Y eso es lo que hacemos. Detrás de un buen asesoramiento financiero está la entidad líder del Cono Sur. Puente.
Moví a tu pyme, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credit Coop, la mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credit Coop, movete a un banco distinto. Banco Credit Coop Cooperativo, la banca solidaria. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Si no se grita viva la libertad humildemente, no se grita viva la libertad. Si no se grita viva la libertad riendo, no se grita viva la libertad. Prepárate porque la vas a pasar mal, porque te voy a pegar un baile morboso. No vas a saber ni dónde estás parado. Si no se grita viva la libertad con amor, no se grita viva la libertad. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Ustedes, hijos de los hijos, gritan con desprecio, con rabia, con odio, viva la libertad. Por eso no gritan viva la libertad. Suscríbete a Perfil en mi.perfil.com. En Caras de esta semana, la suntuosa boda del francés Charles Leclerc en Mónaco. El piloto de Fórmula 1 se casó por civil con la influencer Alexandra Senlo. La pareja llegó en una Ferrari del año 57 valuada en 30 millones de euros. Javier y Karina Milei efusivos en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Benjamín Vicuña y su novia Anita Espasandín en José Ignacio. Cabré y Rocío Pardo. Amor y éxito en Carlos Paz. Todo esto y mucho más en Caras que ya salió. Canal E. Todo el tiempo. Toda la economía. Muy bien, seguimos en QR. Martín Granowski, escenas de la guerra y análisis, por supuesto. Y antes de la guerra, si querés, hay otra guerra que es una guerra interna, que tiene que ver con la guerra externa también, porque tiene que ver con la capacidad que tenga Trump de ganar legitimidad para la guerra en Irán, claro, y para las elecciones de medio término en noviembre dentro de los Estados Unidos. Voló una persona del gabinete, y no es cualquier persona. Es Kristi Noem, que es el puesto es, ministra de Seguridad. La Monteoliva Patricia Bullrich de los Estados Unidos, con más injerencia de la inteligencia de lo que tiene el cargo en la Argentina. Kristi Noem fue la primera expulsada del gabinete de Trump en este segundo mandato. Lo interesante, a ver si la vemos por allí. Anda Kristi por allí. ¿Qué va a aparecer? Son dos cosas. Es ella. Es ella. Bueno, ¿por qué sale volando? Básicamente, sale volando
porque no entregó una suma que tenía que entregar, que había prometido, a ver si le suena esto, para combatir el fuego en California. California es demócrata. California es demócrata. No por el modo de represión a exactamente, inmigrantes. sale volando por eso. California es demócrata, pero hay una parte de votos que se disputa que son republicanos. Trump no quiere perder esos votos. Hay escándalo dentro de los propios republicanos. El reclamo fue de los propios republicanos. No mandaste la guita. Para los incendios de California. Para el incendio de California. Tenías que mandar plata, no mandaste para el tema de la asistencia contra incendios, contra el tema de fuego, que fueron muy, muy severos. Sí, ahora, claro. Y uno diría, no, voló porque ella, a ver si lo tenemos, si tenemos la justificación de ICE. ¿Viene o no viene? Ahí está, mirá, miren. El tiroteo que acabamos de tener en Minneapolis, Minnesota, fue un acto de terrorismo doméstico. Lo que sucedió fue que nuestros agentes de ICE estaban en acción policial. Se quedaron atrapados en la nieve debido al mal tiempo en Minneapolis. Intentaban sacar su vehículo y una mujer los atacó y a quienes los rodeaban intentando atropellarlos y embestirlos con su vehículo. Un agente nuestro actuó con rapidez y, a la defensiva, disparó para protegerse a sí mismo y a las personas que lo rodeaban. Entiendo que ella fue alcanzada y falleció. Seguimos recopilando más información, pero esto demuestra las agresiones que nuestros agentes de ICE y las fuerzas del orden sufren a diario. Estos embestidas con vehículos son actos de terrorismo doméstico. Estamos trabajando con el Departamento de Justicia para procesarlos como tales. Esta fue la respuesta de esta funcionaria, de esta ministra. Sí, que es la responsable de la seguridad interna, y esto fue la respuesta al asesinato. Hay dos asesinatos. Esto es el asesinato de la mujer. Y el otro es el asesinato en Minneapolis. Ella justifica los asesinatos, eso es lo que hizo. Y uno diría, bueno, ¿cambia la política de Trump? No, porque el que va a nominar es el señor Markwayne Mullin, que es un senador por Oklahoma, que vive defendiendo ICE, que es la fuerza anti-inmigratoria, la fuerza de choque contra los inmigrantes en los Estados Unidos. Tema clave, porque es un recambio dentro de los republicanos, pero a su vez, salvo que lo decía Trump últimamente, no parecería ser un cambio de política respecto a la represión interna. Bien. Eso no es un endurecimiento. Eso adentro, pero tiene que verlo adentro y lo de afuera, porque Trump, cualquier presidente de los Estados Unidos, juega adentro y afuera al mismo tiempo. Eso está muy encastrado. ¿Qué es lo que pasa afuera de hoy? Lo que pasa afuera es, hay declaraciones de Trump. Vieron que se habla de si Estados Unidos estaba buscando un cambio de régimen en Irán o estaba buscando solamente, junto con Israel, eliminar misiles balísticos de los iraníes. Ahí está. Entonces apareció estos días como candidato al líder supremo de Irán el hijo de Ali Khamenei, que fue el eliminado a los 86 años en los ataques del otro día. Y lo que dice Trump es, están perdiendo el tiempo. Perdí el tiempo con las especulaciones, ¿no? Estas son declaraciones a dos agencias de noticias. Están perdiendo el tiempo. El hijo de Khamenei es un peso ligero. Tengo que participar en el nombramiento. Yo, presidente de los Estados Unidos, está hablando de Irán, ¿no? Como con Delcy Rodríguez en Venezuela, dijo Trump, y esto fue después del secuestro de Maduro, es decir, secuestro de Maduro por un lado y lo llevan a los Estados Unidos en una maniobra que viola el derecho internacional, y la otra maniobra es el asesinato de Ali Khamenei directamente. Entonces termina con el líder, dice Trump, es un peso ligero, el líder lo elijo yo. Bien. Veremos si esto pasa, no pasa, pero no importa, ahí ya hay una decisión de injerencia total. De injerencia en la construcción del nuevo régimen. Eso es lo que marca. Si lo hace o no lo hace, yo no lo puedo saber, yo no hago futurología, pero bueno, eso es lo que marca la diferencia. Es destrucción de misiles o construcción o cambio de régimen, o cambio de gobierno. ¿Cuál es el objetivo? Objetivo? El objetivo israelí está claro. El objetivo israelí claramente es la destrucción de toda capacidad militar, no solo de construcción de la bomba nuclear hacia el futuro, sino de la capacidad militar actual de Irán, sobre todo de misiles y de drones, que son mucho más baratos que los misiles, que son los que está usando Irán. Vos comentabas antes que hay destrucción de instalaciones en Bahrein, por ejemplo, es uno de los estados petroleros. Infraestructura petrolera, porque además, eso lo comentamos aquí el otro día, el 65% del petróleo chino se importa, o se importaba, veremos si es en futuro o en pasado, desde Irán y del resto de los países del Golfo, incluido Arabia Saudita, por otra parte.
65%. Algunos analistas dicen, a China, si esto es el larguísimo plazo, a China esto la perjudica, y otros dicen, no, China tiene reservas, tiene estoqueado una cantidad de petróleo y esto no la afecta, salvo que esto dure 2 años, digamos, ahí ya cambia todo el escenario. Supongo que Guido después cuando analice las variables que afectan a la Argentina también incluirá esto, así que yo no me extiendo en la parte económica porque el especialista es el señor, yo soy un lector atento de eso. ¿Y qué más tenemos? Hay una cosa que comenté antes, que es que Israel está atacando el sur del Líbano, de nuevo como el año pasado, ahí había habido una tregua, de nuevo como el año pasado, el argumento es la destrucción de las últimas células de Hezbollah, pero hay pánico en Beirut, y el pánico tiene una expresión que muchos habitantes de Beirut están diciendo, que es, a ver si Beirut es la nueva Gaza. Eso es una frase que uno lee directamente, es decir, ¿qué quiere decir una nueva Gaza? Tierra arrasada. Que va a quedar como tierra como quedó arrasada, Gaza, como está tierra Gaza. arrasada, como Gaza, con gente, con chicos. Digo, lo de Gaza fue genocidio, no le demos vueltas. Esto no tiene que ver con la caracterización, ni con la duda sobre el derecho a existencia del Estado de Israel, sino con un hecho militar y político. Ahora, hay una pregunta, Martín, que también la hacíamos fuera de aire. No está claro cuánto va a durar el conflicto, ¿verdad? Yo no, a ver, para ser claro, yo no tengo esa información, pero además no la leí en ningún lado. Si no hay analista o en ningún lado ni leí especialista eso. de Medio Oriente que se pueda decir. El que más se acerca es un amigo que es Ricardo Auer, que es un consultor de riesgo geopolítico, que explica que esto tiene que ver con la capacidad misilística de cada uno de los países, sobre todo Irán. Claro. Y que en algún momento esto se agota y que entonces el cálculo es alrededor de 4 semanas. Es la única explicación que yo vi en la Argentina, pero además cuando uno mira prensa internacional, cuando escucha cadenas internacionales, y yo lo hago mucho, no hay analista que diga, no, esto dura 3 días, esto son 4 semanas. Hay especulaciones, por supuesto. Algunos dicen, es corto. Hoy una de las informaciones que están dando vueltas es que los israelíes dicen que ya destruyeron el 80% de las capacidades aéreas de ataque, ofensivas y de defensa antiaérea de los iraníes. Si eso es así, obviamente eso marca un límite temporal muy corto para la guerra. Y a su vez el petróleo subió, pero tampoco se disparó salvajemente. Entonces, si uno toma eso como síntoma, quiere decir que los análisis de los analistas de riesgo internacionales, no solo de mi amigo argentino Auer, sino de los analistas de riesgo internacionales, que además trabajan con las grandes empresas, deben estar previendo que esto no se va, supongo yo, que esto no se va a dilatar eternamente. Bien. Ahora, esto puede cambiar en 3 segundos y cambia esa perspectiva. Perfectamente puede cambiar esa perspectiva rápidamente. Bueno, estábamos viendo, como recién explicaba Martín, esos bombardeos sobre infraestructuras petroleras en Bahrein, algún buque petrolero en el Golfo Pérsico, un buque estadounidense. Hubo un ataque en Azerbaiyán. Azerbaiyán es el aliado más estrecho de Turquía. Turquía está en este caso operando contra Irán, defendiéndose. Y pues una cosa curiosa que no mencioné, o curiosa o no, tal vez no lo sea, pero interesante desde el punto de vista del análisis político, es que la que dijo que no se metía en la guerra es Giorgia Meloni. Es ultraderecha, trampista, todo lo que quieran, pero no está en los intereses italianos. Venimos de todo el episodio de España, ¿no? de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez dice no a la guerra, ¿sí? Porque dice, esto lo voy a contestar en 4 palabras, no a la guerra, y Meloni dice prácticamente lo mismo. Bueno. Pero estamos hablando de un socialdemócrata progresista, además. Claro. De la izquierda del PSOE, y estamos hablando de Giorgia Meloni de ultraderecha. Gracias, Martín. Vamos a una nueva pausa y al regresar, ¿qué están mirando los bancos internacionales respecto de la política económica del gobierno argentino? Ya venimos. El ministro desregulador es una pieza indiscutible del presidente. En noticias de esta semana, Federico Sturzenegger, el polémico padre de las reformas. Las claves de su relación con Milei, el plan de leyes que impulsa, alquiler de oficinas de lujo y las relaciones comerciales de su mujer con el Estado.
Además, Mirta Legrand a los 99, la celebrity intocable, alimentos adaptógenos y las competencias y retos más insólitos. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Moví a tu pyme, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credit Coop, la mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credit Coop, movete a un banco distinto. Banco Credit Coop Cooperativo, la banca solidaria. En Caras de esta semana, la suntuosa boda del francés Charles Leclerc en Mónaco. El piloto de Fórmula 1 se casó por civil con la influencer Alexandra Senlo. La pareja llegó en una Ferrari del año 57 valuada en 30 millones de euros. Javier y Karina Milei efusivos en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Benjamín Vicuña y su novia Anita Espasandín en José Ignacio. Cabré y Rocío Pardo. Amor y éxito en Carlos Paz. Todo esto y mucho más en Caras que ya salió. Siempre hay algo detrás que ayuda a que las cosas sucedan. Y eso es lo que hacemos. Detrás de un buen asesoramiento financiero está la entidad líder del Cono Sur. Puente. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Si no se grita viva la libertad humildemente, no se grita viva la libertad. Si no se grita viva la libertad riendo, no se grita viva la libertad. Prepárate porque la vas a pasar mal, porque te voy a pegar un baile morboso. No vas a saber ni dónde estás parado. Si no se grita viva la libertad con amor, no se grita viva la libertad. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Ustedes, hijos de los hijos, gritan con desprecio, con rabia, con odio, viva la libertad. Por eso no gritan viva la libertad. Suscríbete a Perfil en mi.perfil.com. Nuestra portada para este tema que va a llevar adelante Guido Bambini habla por sí sola, miren. Wall Street no la ve. Sí, el toro ciego, ¿no? El bull market que no existe. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver qué están diciendo varios bancos, 5 bancos y fondos internacionales. Estamos hablando de JP Morgan, de Goldman Sachs, de Wells Fargo
de Bank of America y otro más que no me estoy acordando, que lo vamos a ver ahora. Grandes ligas. Grandes ligas, exactamente. Que están marcando... A ver, lo primero que traje es un análisis de Wells Fargo, ¿no? De este banco de inversión, que acá lista a todas las economías emergentes y hace un análisis. El cuadro es muy complicado, ahora lo vamos a explicar, bueno, lo vamos a hacer más sencillo, pero tenemos todas las economías emergentes y qué puede pasar con estas economías emergentes, cómo están preparadas si se extiende la guerra de Medio Oriente. Bueno, nos tenemos que detener en la primera columna, el resto son las diferentes variables que tienen en cuenta para la primera columna, que termina siendo el score total, el puntaje total que, digamos, le da a cada una de las economías emergentes. Y fíjense, ¿quién aparece en primer lugar? Argentina. Argentina. Efectivamente. Y en general el rojo es malo. Argentina y Turquía aparecen en rojo. Turquía está cerca, lo decía Martín recién, está muy cerca de Medio Oriente, donde está el foco del conflicto. Nosotros estamos a 12.000 kilómetros más o menos. Pero bueno, los factores que lista el Wells Fargo para identificar en rojo a Argentina como una economía emergente que puede sufrir, que tiene grandes vulnerabilidades si se extiende la guerra de Medio Oriente, básicamente son varias cuestiones. Por ejemplo, el nivel de reservas, ¿no? Argentina todavía tiene un nivel de reservas internacionales netas negativo, en el orden de los 3.000 millones de dólares. O sea, la capacidad de pago de Argentina está muy complicada. Cualquier shock externo, en alguna medida, empeora estas vulnerabilidades que tiene la Argentina. También en rojo marca el ratio de deuda externa en moneda dura, en moneda extranjera, sobre el producto. Bueno, ahí Argentina aparece en rojo. También el tipo de cambio o el esquema cambiario. Si uno tendría un esquema cambiario más flexible, un tipo de cambio libre, como hoy no lo tiene Argentina, hoy Argentina tiene un esquema de bandas y todavía tiene un montón de restricciones cambiarias. Recordemos que el cepo no se ha levantado para las empresas. Bueno, digo, tenés una flexibilidad mayor, el tipo de cambio sube y se acomoda el resto de las variables a un tipo de cambio más alto cuando tenés tipo de cambio flexible, que hoy Argentina no tiene. Por eso también aparece en rojo esa columna. Bueno, diferentes variables que toma en cuenta Wells Argentina Fargo. las tiene todas rojas salvo una en amarillo. Sí. Y por eso está arriba del ranking. Y no tiene ninguna verde por lo que estoy viendo. Sí. No, Turquía ahí aparece con un ratio de deuda sobre producto no tan importante como sí lo tenemos nosotros. Nosotros sí tenemos 5 de estas variables, estas 6 variables en rojo. ¿Esto quién lo evalúa en este caso? En este caso Wells Fargo. Bien. Este es de Wells Fargo. Vamos a las siguientes placas para ir viendo un poco los distintos factores. Estos son los bancos que les decía, me faltaba Barclays. Bueno, en materia de dólar, en términos de fortaleza, dice mayor ingreso de divisas por exportaciones energéticas podría mejorar el equilibrio. Bueno, esto es un poco de lo que estuvo hablando el ministro de Economía, de que si se extiende en el mediano plazo, si cada $10 de suba del precio internacional del petróleo, Argentina, gracias a Vaca Muerta y al gasoducto Néstor Kirchner, hoy es un exportador neto de energía. La balanza energética argentina arrojó el último año 8.000 millones de dólares de superávit comercial. Eso mejoraría si se agudiza la crisis del petróleo. Claro, por cada $10 extra de precio de petróleo, Argentina tiene un superávit de balance energético. El cálculo más optimista o pesimista. Más pesimista, habla de un superávit extra de 1.500 millones de dólares. Bien. Bastante. Bueno, en términos negativos, lo que plantea es que algunos bancos consideran que el tipo de cambio real podría estar apreciado, lo que limitaría el crecimiento. Perdón que leo allá, pero acá se ve medio borroso. Sí, exactamente. Bueno, este es otro punto importante, ¿no? Muy vinculado también a esto que te decía, que Wells Fargo ponía como una debilidad. Claro. El hecho de tener un tipo de cambio relativamente atrasado, a diferencia de lo que plantea permanentemente Sturzenegger y Caputo. Bien. Vamos rápido a la segunda, inflación. La inflación anual desaceleró. No, vamos a la placa, al segundo punto, efectivamente. Desaceleró con respecto a los niveles previos de 2023. Una debilidad, los bancos estiman que llegar a un dígito va a tardar. De hecho,
En agosto y salió el relevamiento de expectativa del mercado y da 1,8%. Digo agosto porque el presidente dijo hace poco, el ministro de Economía dijo hace poco que en agosto podría arrancar con cero la inflación. Bueno, difícil. Actividad económica, nos quedamos con las debilidades. Me parece más interesante ver las cuestiones que están marcando como debilidades los fondos. Crecimiento desbalanceado, lo que decimos también, debilidad en la industria, comercio y sectores intensivos en empleo, ¿no? El modelo heterogéneo que estamos marcando. Bueno, en el sector externo un poco lo venimos diciendo, lo dijimos con respecto al superávit de balanza comercial que mejoraría. Depende del financiamiento externo y el superávit comercial podría achicarse si suben las importaciones con la recuperación económica. Ahí le agrego otra cuestión vinculada al sector externo y vamos a la placa siguiente, también muy vinculada con los flujos de capitales hacia las economías emergentes que hablamos hace un ratito, Pablo, es que se da el esquema de flight to quality en estos contextos de incertidumbre. Volar a la calidad. Exactamente, volar a la calidad. Vemos cómo el oro sigue perforando récords históricos, se fortalece el dólar contra el resto de las monedas. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, porque la perspectiva en los próximos meses es que se sostengan estos niveles de tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. Es decir, que no baje la tasa de interés la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, los flujos financieros globales, que cuando baja la tasa de interés de Estados Unidos van a economías emergentes, como se estaba dando en el principio de este 2025, con un desempeño muy bueno de Brasil, por ejemplo, bueno, se ve esta reversión de flujos y este más salto seguro a la ir a calidad. los bonos de Estados Unidos o eventualmente allá. Exactamente. Bien. Bueno, también en materia de política económica plantean incertidumbres sobre el ancla monetaria y el régimen cambiario, ponen algunas dudas también sobre el esquema monetario, no solamente sobre el tipo de cambio. En términos del sistema financiero es un punto importante en el que destaca que aún es pequeño, ¿no? Vinculado también a lo que veíamos al principio del programa con sacar los dólares del colchón, que decía Caputo, claro, de que crezca el mercado de capitales argentino, que hoy tiene una penetración muy baja. Y exposición a shocks globales, bajas reservas, lo que decíamos al principio, menos 3.000 millones de dólares en el Banco Central, y dependencia de financiamiento externo, aumenta la vulnerabilidad ante turbulencias globales. No solamente fueron estos bancos, sino vamos a la última placa, porque hoy habló también Kristalina Georgieva, la principal directiva del Fondo Monetario Internacional, y dijo que la incertidumbre va a ser algo permanente. Dice, los temores de Kristalina Georgieva del FMI, si la guerra de Medio Oriente se prolonga. Si este conflicto se prolonga, podría afectar a los precios mundiales de la energía, la confianza de los mercados, el crecimiento y la inflación. En términos globales, ¿no? Claro. Y mencionó que... Son todas cosas muy sensibles del programa argentino, razón por la cual impactaría fuerte. Tal cual. Y remarcó en varias oportunidades en la conferencia de prensa que dio que la incertidumbre es la nueva norma. Así que, la verdad que, digo, no ahora, es menor, eso, me parece. Caputo dijo, no, pero con la macro y con los avances macro que hemos tenido, estamos a resguardo del shock externo fuerte que reconoció Caputo. Esto dice todo lo contrario. Dice todo lo contrario. Y los bancos dicen todo lo contrario. Es una clara señal de toma de ganancia de trades, como se dice, preelectorales que hicieron. Y esto es un claro posicionamiento de estos bancos y fondos internacionales de toma de ganancia para sus también para es claro sus que Caputo no va a decir, no, la verdad que con lo que está pasando en la guerra estamos en el horno. No lo va a decir. No, va a buscar el lado por positivo, supuesto que claro. Va a buscar el lado positivo por el lado del comercio internacional, por la balanza energética, pero estos puntos son evidentes, que hay que ponerlos sobre la mesa y que es la preocupación que ve Washington y que ven los analistas económicos en Argentina. Además hay otra cosa. Si con uno de los efectos de la pandemia fue el desastre logístico. Y uno de los problemas, yo no digo que vaya a ser igual que la pandemia, pero uno de los problemas que ya hay es de las causas de la incertidumbre son los problemas logísticos. Los estrechos, el comercio internacional, las flotas, etcétera, etcétera. Que es donde Irán tiene intención de pegar. Ya está, pero eso ya descendió. Ya es un hecho. Ya esa actividad descendió. No es cero, no cerró el estrecho. No, pero hay que ver cuánto se sostiene en el tiempo, ¿no? Pero ya descendió. Ya bajó. Gracias, Guido, querido. Pablo. Lo mismo, señor Martín Granowski. Y gracias a ustedes por estar ahí, por soportarnos, bancarnos, tenernos paciencia. Mañana nos volvemos a encontrar a las 9 de la noche. Gran abrazo a nuestro foro en YouTube, a nuestro chat en YouTube. Está muy activo, muy activo, picante también. Puede ser vintage también, Juli, lo de foro. Nos reencontramos mañana a las 9 de la noche. Seguimos haciendo QR de viernes. Chao.